Vamos a ver el video sobre estos interesantísimos, importantes, fundamentales conceptos que nos ha compartido Ricardo Salinas Pliego. Como una estrella, las buenas ideas irradian su luz al mundo y crean a su alrededor un vórtice de prosperidad y oportunidades para todos. Sin embargo, estas solo pueden desarrollarse en un entorno de libertad. Por esta razón, en el Centro Ricardo Salinas Pliego tenemos la misión de colaborar en la creación de entornos propicios para la innovación y prosperidad incluyente a través de la libertad y las buenas ideas. Hemos definido 6 líneas de trabajo: libertad, Estado de Derecho, educación, arte y cultura, liderazgo, innovación y emprendimiento, que son temas indispensables para lograr nuestra visión. ¿Y cuál es nuestra visión? Promover un cambio cultural para que las próximas generaciones vivan un México libre, innovador, próspero e incluyente, donde nos vaya mejor a todos. Cada día, a través de los programas que integran al centro, arte y cultura, Caminos de la Libertad, Quibernus, y en colaboración con nuestros aliados Fundación Azteca, el Aspen Institute y los consejos consultivos de Grupo Salinas, sumaremos conocimientos y experiencias para impulsar una cultura de esfuerzo y logro en nuestra juventud, para que valore la libertad, la competencia y la innovación como fortalezas sociales y personales, porque las buenas ideas, como las estrellas, nos inspiran a imaginarnos un mejor futuro y a buscar las formas de lograrlo. Bueno, agradecemos las palabras. Hoy es un día muy importante. Yo me atrevería a decir que es un punto de inflexión, probablemente podría ser un punto de inflexión en la historia de México. Quiero agradecer la presencia de la familia Salinas, quiero agradecer la presencia de María Laura Medina de Salinas, Ninfa, Benjamín, a Hugo también, Salinas Sada, también darle la bienvenida a Ricardo Salinas Medina. Es un gusto que estén con nosotros hoy y por supuesto agradecer también a los integrantes del Consejo Consultivo de Valor Social, quienes pues representan importantes organizaciones también y colaboran e impulsan nuestras iniciativas. El Centro Ricardo Salinas Pliego es como lo explicaba el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, es un centro para la innovación, para el pensamiento crítico, para que confluyan ideas, para que a través de la innovación y a través del pensamiento crítico se puedan debatir grandes conceptos en un marco siempre de libertad. En sus pantallas aparecerá un código QR. A través de ese código podrán llegar a la página, al sitio de internet y seguir el programa y además comenzar este debate de ideas, comenzar este debate de conceptos tan importantes, conceptos que nos lleven en un marco de libertad, insisto, a la prosperidad incluyente, a generar mejoras para nuestras comunidades, mejoras para nuestro país. Bueno, y precisamente como lo comentabas, es importantísimo el debate de ideas y quería pues tomar las palabras de uno de nuestros próximos invitados. Vamos a comenzar con las actividades del Centro Ricardo Salinas el día de hoy, Manuel. Y este debate de ideas tiene que ver, él comentaba en su libro La Neoinquisición, por ahí debe estar Axel Kaiser, él decía, tenemos un gran reto hoy en día y es el deterioro de ese entorno para poder debatir ideas, porque hay una alta crispación, hay una alta polarización a nivel mundial. Eso está ocurriendo a nivel mundial y él dice se está deteriorando este espacio. Pues esto es un espacio para debatir ideas, sin duda. Y bueno, arrancamos con las actividades de este primer conversatorio. Como les estaba adelantando, está a cargo de 2 precursores de la mentalidad libertaria. Para mí es un honor presentarlos y encontrarnos de nueva cuenta con ellos. Cedemos los micrófonos a Gloria Álvarez y a Axel Kaiser, que hablarán sobre lo políticamente correcto.
no solo para la historia de México, sino para la de toda América Latina. Axel y yo llevamos más de 6 años haciendo conferencias en toda Latinoamérica, buscando empresarios que tengan el valor de defender las ideas correctas que permitan la prosperidad incluyente, la propiedad privada, la defensa del individuo como la base de la sociedad, como esa minoría que no puede ser afectada. Y ahora, Axel, has escrito este libro, La Neoinquisición, Persecución, Censura y Decadencia Cultural en el siglo XXI, en un momento donde son las ideas las que transforman nuestro entorno. Si se impide que esas ideas se puedan hablar, entonces va a estar muy difícil que podamos crear mejores entornos. ¿A qué te refieres tú cuando hablas de esta corrección política y la neoinquisición? Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a Ricardo, a su familia, por además abrir este evento genuinamente revolucionario que es el lanzamiento del Centro Ricardo Salinas Pliego en una época en que el pensamiento crítico no está de moda. Está de moda descalificar, insultar, agredir y cerrarse, ¿cierto?, a la argumentación del contrario. ¿Cómo podemos definir corrección política? Y esto es algo que a todos nos afecta, independientemente del pensamiento que tengamos. Yo diría que es una práctica cultural que busca perseguir, censurar, destruir reputacionalmente a aquellas personas e instituciones que no se ajusten a una narrativa ideológica identitaria en virtud de la cual se presenta a la civilización occidental como una de tipo opresiva que discrimina sistemáticamente a ciertas minorías. Es una definición muy larga, como ustedes pueden ver, con bastantes elementos, pero acá hay que destacar dos. Uno, se trata de una ideología identitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que es completamente opuesta a la filosofía liberal que defiende el centro de Ricardo Salinas Pliego, en el sentido de que nos trata de agrupar en tribus. Y entonces están las víctimas y están los opresores, ¿cierto? Y esas tribus estamos en conflicto unas con otras. Son los hombres contra las mujeres, los heterosexuales contra los homosexuales, los transexuales contra los cisgéneros, los blancos contra los no blancos y así sucesivamente. ¿Cómo se identifica de inmediato una persona que está infectada de corrección política? Porque usan lo que en alemán se denominan, de nuevo una palabra muy larga, Totschlagargumente. ¿Qué significa eso? Son ataques que buscan destruir el carácter de la persona para no hacerse cargo de lo que están diciendo en el fondo. Típicos ejemplos: eres un racista, eres un machista, eres un nazi, eres un xenófobo, eres un homofóbico, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es propio de la mentalidad totalitaria, porque esta es una ideología en el fondo que se ha ido apoderando de las distintas esferas de discusión y de esparcimiento de ideas, y en consecuencia intenta agruparnos no ya como individuos, y esto es lo grave. Ya no existe Gloria Álvarez como individuo único con una conciencia responsable de sí, que es lo que creemos los liberales, ¿cierto? Una conciencia irrepetible y por lo tanto eres una mujer blanca heterosexual, eso es lo que eres, antes que ser Gloria Álvarez el individuo, sí, ¿cierto? Y en tanto mujer blanca heterosexual perteneces a un determinado grupo en que se cruzan categorías de opresión. Por ejemplo, tú vendrías siendo una persona opresora respecto de otras que reúnen categorías como ser homosexual, no ser blanca, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la esencia de la corrección política, es la del discurso, y termino con esto, de la victimología. Hoy día ya no vivimos en democracia, vivimos en hemocracias. Son dictaduras de los sentimientos donde lo único que cuenta es la interpretación subjetiva de determinados grupos respecto a su situación particular en una sociedad, ¿cierto?, y que acusan y demandan ser sistemáticamente oprimidas. Esto se ve muy fuerte en Estados Unidos, pero lamentablemente está infectando el resto de países en Occidente. Ahora, Axel, ¿cómo te explicas que en una época donde la ciencia acaba con cualquier división de racismo o de nacionalismo, porque haciéndote incluso un test genético, vos podés encontrar que tus propios genes son una licuadora de diferentes culturas, etnias y digamos, intercambios humanos? Sí, vos podés decir, sos mujer heterosexual blanca, pero resulta que 10% de mi ADN es nativo indígena, ¿ya?
Entonces, cuando uno tiene la ciencia de la mano que nos está diciendo es absurdo estarnos dividiendo por género o por color de piel o por sexualidad, porque la ciencia nos está enseñando que todos somos parte de un colectivo llamado humanidad y que estas divisiones mentales no deberían de ser la manera en que nos dicten cómo pensar, que si sos indígena tenés que pensar de una manera, si sos homosexual tenés que pensar de otra. ¿Cómo podés vos explicar que en el momento de más avance científico en la historia de la humanidad estemos sumidos en una edad media, en esta neoinquisición, donde esas divisiones de si me ofende lo quiero prohibir y donde las emociones mal llevadas y sin ser analizadas van a dictar lo que se tiene que censurar? Bueno, simplemente porque lo que estamos experimentando es una decadencia civilizatoria muy profunda. Esa es la verdad. Lo de la corrección política como censura de la libertad de expresión es una manifestación, yo diría incluso relativamente superficial del problema de fondo. Esto se deriva de doctrinas conocidas como posmodernas, que son una reacción contra la modernidad. La idea central de la modernidad es que los seres humanos podemos conocer una verdad que es objetiva mediante el uso de la razón. Nunca de manera definitiva, siempre somos falibles, pero podemos aproximarnos a una verdad que es independiente de nuestros sentimientos y sabemos que la verdad no tiene la obligación de ser emocionalmente agradable con nadie. Entonces podemos acercarnos a esa verdad, ¿cierto?, utilizando la razón y así ir resolviendo los problemas de la vida en común. Pero lo que estamos experimentando hoy con el postmodernismo que viene de pensadores como Michel Foucault, como Jacques Derrida y otros, por eso lo que decía Ricardo en su discurso de las ideas, lo importante que son. Hoy día somos todos esclavos de ellos en parte. Lo que sostienen es que no existe una verdad. Existen narrativas que compiten por generar dominación de unos grupos sobre otros. Y en consecuencia, y esto es tan absurdo que hoy día se tiene que explicar que las matemáticas no son racistas o que la física desarrollada por, normalmente en Occidente, hombres blancos, no es racista por definición. A ese nivel estamos llegando. Entonces la ciencia no tiene absolutamente ninguna entrada en esta discusión precisamente porque estamos en una dictadura de las emociones. Entonces, ¿cuál es el problema? Como la democracia supone personas que deliberan sobre los asuntos de la vida en común para tomar decisiones y resolver esos problemas de la vida en común, con lo cual tú absolutamente te sientas sobre las bases del diálogo racional, ¿cierto?, basado en la evidencia y la lógica. Si tú recurres al argumento de la subjetividad de las emociones, es decir, que la verdad es que cada uno tiene su verdad, es que es su verdad, entonces hay que respetarla, ¿no? Lo que ocurre es que entonces tu subjetividad contra mi subjetividad y no tenemos ningún parámetro externo para definir esa diferencia. Y la violencia que ustedes están viendo en muchas partes en Occidente, el desate completo, tiene que ver con que se ha legitimado esta democracia en que se renuncia a la racionalidad y se renuncia a la ciencia como un criterio epistemológico para resolver diferencias. Entonces, aquí estamos no solamente poniendo en juego la libertad individual, estamos poniendo en juego el progreso científico, también estamos poniendo en juego y en jaque la posibilidad de la convivencia civilizada, que por definición es aquella que excluye el uso de la violencia. Ahora, hablabas de todos estos autores posmodernos que vinieron a destruir la realidad y a decir que nuestros sentidos no sirven para nada porque lo que hay allá afuera lo percibimos cada uno como nos da la gana, en vez de que haya una verdad objetiva. O sea, te dicen que hay narrativas. Entonces nosotros los liberales construimos una narrativa, ¿cierto?, que lo único que hace es confirmar el poder y el estatus y el privilegio que tenemos en la sociedad sobre todos los demás. Claro. Entonces, básicamente, tenemos esta falsa conciencia, esta ideología que nos protege y nos sirve para oprimir a otros. Consecuencia de la liberación, esto lo decía Herbert Marcuse, es destruir las instituciones de la libertad y crear, él lo llamaba la dictadura democrática, ¿cierto?, de expertos como él, para generar la verdadera liberación del ser humano. Y así cambian los conceptos de manera alquímica para dejarnos a los que creemos en la libertad como los opresores y para quedar ellos que sí buscan la dictadura, ¿cierto?, como los liberadores. Y un punto más, Gloria, porque lo que tú preguntaste es muy importante. Michel Foucault, que terminó por ser una infección espantosa en las humanidades, porque todo esto parte en las humanidades, en la universidad en Estados Unidos, Michel Foucault negó a tal punto el valor de la ciencia que él, siendo un homosexual bastante activo, se oponía contra el movimiento gay que promovía, ¿cierto?, el sexo seguro entre homosexuales utilizando preservativo y ese tipo de cosas. Él se oponía porque decía que era parte del discurso médico arbitrario, una narrativa de dominación sobre las minorías sexuales, y él terminó infectándose, sigue muriendo de eso. Ya. Entonces,
Ese es el tipo de intelectuales que hoy día han tomado por asalto las humanidades en las facultades, en las mejores universidades del mundo y que está infectando el resto de la sociedad. Ahora, probablemente una de las mujeres que menos le gusta a las feministas, por ser una filósofa objetiva y que fue en contra de todo este posmodernismo, fue Ayn Rand. Y Ayn Rand decía que las emociones sí tienen un rol, pero es un rol primario. Cuando tú te sentís ofendido o estás sufriendo o estás triste, el rol de la emoción es que luego le acompañe la racionalidad para entonces tú analizar por qué te estás sintiendo como te están sintiendo. Y ahí dos cosas pueden pasar. O descubrir que tus premisas son falsas, es decir, que estás sufriendo por gusto, por cosas que no puedes cambiar o sí puedes cambiar, pero el punto es no quedarte con la emoción. ¿Qué papel juega entonces en una sociedad que prospera y que realmente está en búsqueda de la verdad? ¿Cuál es el papel que las emociones juegan? El adecuado papel para que entonces la racionalidad y la verdad no se pierdan. Porque lo que está pasando es que estamos creando generaciones de frágiles que todo les ofende, nada les gusta, pero resulta peor. Jonathan Haidt lo explica en su libro. Mientras tú más proteges a alguien de lo que lo ofende, quitando, por ejemplo, la palabra negro en las novelas de Tom Sawyer, de Mark Twain. Cuando pasan esas cosas, en lugar de formar individuos más empoderados y más seguros, resulta que está pasando lo contrario. Al proteger a la gente en esta cultura del snowflake y no querer que nada los ofenda, estamos teniendo gente más víctima, con menos autoestima, menos resiliente. Entonces, protegerte de lo que incomoda no te hace más fuerte. Entonces, ¿cuál es ese papel que las emociones deben jugar? Yo voy a decir algo completamente políticamente incorrecto, por supuesto, ya que estamos hablando de eso. Yo creo que la empatía está liquidando la posibilidad de que podamos convivir entre todos. ¿En qué sentido? En que se ha llevado a tal extremo en que estamos entrando en una cultura que Haidt y Lukács llama la del safetyism, que yo lo tengo analizado acá, la sobreprotección de todo. Desde que eres un niño ya no tienes papás helicópteros que te están vigilando, tienes papás bulldozer que te aplanan el camino y que ojalá que no te caigas ni una vez. Entonces, ¿qué es lo que explican Haidt y Lukács? Y esto es muy importante acá, porque supongo que hay muchos padres. Lo que explican es lo siguiente. El sistema inmunológico, ¿cierto?, se alimenta, se fortalece de exponerse a cierto nivel de patógenos, ¿verdad? Tu sistema inmunológico se fortalece. Obviamente no cualquier patógeno, pero en general es así. Lo mismo el sistema psíquico. Entonces, cuando tú a los niños desde pequeños los sobreprotegen o los expones a un mínimo de roce con sus compañeros, todo esto del bullying, que obviamente tiene que ser prohibido cuando es muy grave, pero al punto en que están los profesores investigando, que en cualquier minuto, observando que no tenga ningún roce, bueno, todo eso está generando lo que ellos llaman una nueva generación que está encaminada hacia el fracaso, ese es el subtítulo de su libro, porque son tan frágiles psicológicamente que no son capaces de tolerar nada en el entorno, ni que los ofenda, ni que los moleste, ni que se ajuste a sus expectativas, que no se ajuste a sus expectativas. Porque ya ni siquiera es que no te ofendan. El mundo tiene que ajustarse a lo que tú deseas. Ahora, como el mundo no se ajusta a lo que tú deseas, sales a la vida real cuando ya tus padres y tus profesores en la universidad y en el colegio ya no te están protegiendo y sobreprotegiendo, te enfrentas con esto y tienes obviamente una crisis de salud mental en las nuevas generaciones, que por lo demás hay mediciones y estudios que muestran que son las más narcisistas, porque por supuesto que el victimismo es narcisismo, es ponerse en el centro de la atención de todos los demás. Yo soy la víctima, mírenme, y en una cultura del victimismo en que los nuevos héroes son estas víctimas, ¿cierto? Además obtienen una serie de privilegios, beneficios y consideraciones que de otro modo no obtendrían. Entonces, estamos realmente en un problema en que estas ideologías que fomentan la división, el odio, ¿no es cierto?, y la agresión y la no racionalidad, se nutren también de estas prácticas. Tú sabes que en Estados Unidos, están los datos, debe ser en otras partes igual, la tasa de suicidio adolescente, especialmente entre niñas y mujeres, se ha disparado, entre otras cosas por el uso de redes sociales. Las redes sociales han sido nefastas en todo este asunto. El Instagram y todo esto ha tenido un impacto muy negativo. Entonces, lo que tenemos que hacer, me parece a mí, es volver a los sentimientos a su lugar, ¿no es cierto?, que es que tú trabajes tus sentimientos, trates de mejorarlos. Cognitive Behavioral Therapy, de hecho, es una terapia que lo que se basa es filtrar tus sentimientos por la realidad, digamos, sí, para no catastrofizar y exagerarlo todo, y que en la vida pública seamos ciudadanos capaces de llevar adelante los asuntos de la vida en común, y no personas que estamos quejándonos todo el tiempo en esta situación y tratando de echarle la culpa a otros.
Y es que ya no solo es las ideas de la libertad, sino que ahora también conclusiones de psicología, de terapias de estrés postraumático, de depresión y de adicciones están llegando a la conclusión que el adecuado análisis de las emociones a través del filtro de la realidad es lo que te permite salir de relaciones tóxicas, no engancharte en conductas de victimismo, sino que hay que tener un cierto amor propio, pero ese amor propio entendido no como el narcisismo de soy víctima, sino en tu capacidad de resiliencia y de mostrarte al mundo como un individuo. Ahora, ¿cómo lo solucionamos? Porque pareciera que ante las protestas agresivas y violentas, lo que te dicen estas minorías que se sienten oprimidas es: salimos a las calles a pintarrajear monumentos y a acabar con empresas porque estamos hartos, porque cuando protestábamos pacíficamente nadie nos ponía atención. Entonces tenemos que recurrir a la violencia. ¿Cómo respondemos entonces? ¿Cómo incomodamos de regreso a estas personas que dicen: me ofende el discurso, pero se van a la violencia? Atacan personas, no atacan ideas. Quieren que haya un blindaje a lo que se habla, sin embargo, recurren a la violencia física. ¿Cómo entonces Bueno, lo primero contrarrestar? es que los grupos empresariales en Estados Unidos dejen de financiar organizaciones autodenominadas marxistas como Black Lives Matter, a la cual, por supuesto, no le importa necesariamente, y eso lo dicen muchos activistas de la comunidad afroamericana en Estados Unidos, la realidad de las comunidades afroamericanas. Ahora sabemos que la fundadora acaba de comprar una quinta casa en Los Ángeles por 1,4 millones de dólares, tiene una fortuna inmobiliaria, y financian todo este discurso que no es racional, porque no están dispuestos a un debate matizado. Entonces, defund the police, cerremos las policías. ¿Cómo va a hacer eso algo que tenga sentido y que sea racional? Ni siquiera las comunidades afroamericanas, el 80% no quiere que se cierren las policías, eso mismo lo muestran las encuestas. Entonces, las empresas tienen que, las grandes, tener mucho cuidado qué grupos apoyan, por esto del virtue signaling, de quedar bien, ¿no es cierto?, de quedar bien parado con todo el mundo, entonces le pasan a movimientos que a veces tienen tintes subversivos, este tipo de cosas, y te terminan arruinando las ciudades completas. Ese es un tema. El otro es enseñarle a tus niños desde pequeños a que también la vida tiene adversidad, hay que tener resiliencia, hay una capacidad de reinventarse, una escuela un poquito más del rigor. No digo que los dejes abandonados ni los apoyes, tiene que haber mucho afecto, mucho aprecio, mucho amor, pero también tiene que haber ¿cierto? Esta educación que te prepara para la vida adulta. No puede ser que tú quieras ser un niño toda la vida. Y fíjense ustedes lo que pasó en Chile, un ejemplo. Resulta que una muchacha de 17, 18 años pasea por las calles de Santiago en Las Condes y una persona, un vendedor ambulante, la piropea. Le da un piropo, no era insolente, era un piropo divertido, digamos. Y ella se sintió tan fragilizada que fue a demandar a este vendedor ambulante, además de un estrato socioeconómico mucho más bajo. El alcalde va, lo sanciona, esto termina siendo un escándalo nacional y el alcalde dice, lamentablemente puede ser el próximo presidente de la República, el alcalde llega a decir, es que las mujeres tienen que pasear en Las Condes como si estuvieran en el living de su casa. No, la vida real no es que el mundo exterior es como el living de tu casa. Tú tienes que tener herramientas para poder lidiar con ese tipo de cosas. Por supuesto hay un punto, hay un límite que no se puede sobrepasar. Entonces tenemos que volver a un espíritu un poco más, yo diría, estoico, un poco más maduro y los adultos tenemos que exigirle a los niños cuando pasan a ser adultos que sean adultos y que dejen de ser niños. Ahora, ayer hablábamos en un Zoom de cómo también estas neoinquisiciones masivas y estas protestas violentas también afectan a las verdaderas víctimas. Por ejemplo, una comunidad transexual que realmente está siendo víctima, mujeres que han sido violentadas por acoso sexual o personas de diferentes razas y etnias que han sido discriminadas. Y tú hablabas de cómo estos movimientos que en apariencia hacen algo por esas minorías, lo único que hacen es cancelar cualquier posibilidad objetiva de que los casos reales lleguen a solucionarse. ¿Por qué? Bueno, yo en este libro, este se lo traje de regalo a Ricardo, así que ya está entregado. Este libro tengo los datos, el análisis de la credibilidad que ha ido perdiendo producto del movimiento Me Too en Estados Unidos, las denuncias de acoso sexual. O sea, las mismas mujeres les preguntan y ya hay un porcentaje mayoritario que no cree buena parte de las denuncias. Porque ¿qué pasó? Habiendo muchos casos legítimos de denuncia, porque los hay que decirlo, hubo otros que eran francamente exageraciones y después se convirtió en una cacería de brujas, en una histeria. Entonces empezó a perder credibilidad y eso es muy grave porque a las verdaderas víctimas, a las que sí son víctimas,
finalmente les quitan el piso de credibilidad de lo que pueden estar experimentando. Entonces, al final esto ni siquiera es un tema de género, es un tema de individuos concretos. También hay hombres, dicho sea de paso, que han sido víctimas de ese tipo de cosas, no solamente mujeres, pero en general es un tema más de la mujer. Entonces, lo que tenemos que volver es a un análisis más racional, con un foco puesto en el individuo, ¿cierto? Y defender sus derechos. Los liberales ya tenemos la respuesta. Los liberales creemos en la igual dignidad de todos los seres humanos. No necesitamos inventar feminismos que reivindiquen, que nos quieran eliminar el patriarcado, que por lo demás, de hoy en día, como dice Camille Paglia, es una invención absurda lo que se está diciendo, de que el patriarcado tiene tan oprimidas a las mujeres. Vayan a cierto sector de África o Arabia Saudita y vamos a ver lo que es la opresión real. Eso sí es un desastre, pero no por el hecho de que tú en la entrega de premios Nobel no tengas la misma cantidad de mujeres representadas que hombres, estás en un patriarcado que discrimina, oprime. Eso es absurdo, eso no es así. Entonces tenemos que volver un poco al sentido común. Lamentablemente se ha ido perdiendo y las más perjudicadas en el caso del feminismo, como dicen varias feministas, como Christina Hoff Sommers o como Camille Paglia o otras, Ayaan Hirsi Ali, son las mismas mujeres. Y ese es el problema de todo esto. Lejos de servir, termina perjudicando. No, y aparte, si no sos una mujer que se acomode a sus estándares, entonces no vales como mujer. Tenés que acomodarte a lo que el grupo quiere de ti. O si no sos, por ejemplo, Morgan Freeman, cuando salió diciendo se va a acabar el racismo el día que dejemos de hablar de razas, entonces él no es el negro adecuado para estar dentro del grupo de los que sí valen. Entonces te excluyen si no caes dentro del grupo de lo que el estándar te está obligando. Pero si nos empezamos a mover bajo esos estándares, vamos a tener otra vez tribus que por lo demás son completamente absurdas, no resisten ningún análisis. Pero eso es muy propio de todas las ideologías que se inspiran en el marxismo. Mira, el marxismo sostenía que ya tenía una respuesta para todos los que criticaran el marxismo. Entonces decía que existía una teoría, ¿cierto?, de la estructura económica de la cual derivaba y se generaba todo el aparato ideológico y discursivo en una determinada sociedad. Era producto de la estructura económica. Entonces, tu conciencia, en tanto burguesa, estaba determinada por la estructura económica. Por lo tanto, tú solamente podías oponerte al marxismo. Entonces, cuando llegaba un marxista y te decía, hay que nacionalizar los medios de producción, tú eres un explotador, pero no, ¿cómo? Si yo creo este empleo, el libre mercado funciona. Ah, es que eso lo dice porque como eres presa de la falsa conciencia, entonces estás defendiendo un discurso que lo único que hace es defender tu posición. Sí. Y hoy día es lo mismo con la feminista. Lo que pasa es que ella tiene una conciencia patriarcal, entonces por eso no está de acuerdo con nosotros. Y eso es propio de todas las ideologías totalitarias. El nazismo era exactamente lo mismo. Si no estabas de acuerdo con ellos, era simplemente porque había sido infectado por, de nuevo, la conciencia burguesa, sionista, o en ese tiempo no se usaba esa expresión, pero judía o lo que sea, y por lo tanto tú no podías ver lo que ellos sí, iluminados, que abrazan esta metodología, ¿cierto?, del feminismo radical en este caso, o del materialismo dialéctico, sí pueden ver, porque ellos pueden ver una verdad que tú no. Entonces ellos te pueden obligar a ti a perseguir tu propio bien que tú no eres capaz de ver. Y esa es la esencia del totalitarismo, donde terminan por aniquilar por completo tu libertad. Y a mí me impresiona que no haya más resistencia a este tipo de discurso en las sociedades occidentales cuando hacen tanto daño. Vamos a ir a eso, a cómo se está tomando, digamos, materiales como que el que tú estás produciendo y otras personas. Pero antes, mencionando el marxismo, ¿te acordás que Carlos Marx decía? Es que el capitalismo tiene la semilla de su destrucción dentro de sí mismo. ¿Crees tú que la sociedad occidental, la civilización occidental, por ser la cuna y la pionera del individualismo, la libertad de expresión, los derechos por encima de gobiernos totalitarios, tiene la semilla de la autodestrucción, permitiendo esta neoinquisición y esta corrección política que por lo demás en sociedades que no son occidentales, como la comunidad islámica o Asia, sobre todo en su mentalidad de obedecer sin cuestionar, no se permitirían, digamos, tener esta semilla de su propia destrucción? Uy, esa pregunta es tremendamente profunda y es difícil contestarla así de manera tan sencilla, pero lo que sí podemos decir es que en la tradición occidental cristiana el amor al prójimo juega un rol fundamental en ¿cierto?, la imaginario colectivo. Y por lo tanto, el ser víctima real, en este caso de alguna ofensa, alguna agresión, a nosotros nos mueve más, ¿cierto?, que a otras culturas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú tienes una religión como el marxismo, que fue una religión, ¿ya?, secular, pero fue una religión, que toma los elementos centrales del cristianismo, vamos a liberar a los oprimidos, los que son últimos van a ser los primeros, vamos a construir el paraíso sobre la tierra sin clase y sin opresión, etc. Tú apelas a un instinto que nosotros tenemos muy arraigado los occidentales, pervirtiéndolo, por supuesto, porque el cristianismo nunca proclamó el amor al prójimo que sufre por el hecho de que sufre.
No es esa la idea central del cristianismo. Tú no amas a la persona que está en pobreza porque es pobre. Tú lo amas a pesar de que es pobre, porque ves una humanidad en él o en ella que trasciende su condición particular. Lo mismo con el pecador. Pero lamentablemente, cuando estas religiones surgen, anclándose y pervirtiendo esta tradición cristiana, lo que llega a ocurrir, ¿cierto?, es que la condición propiamente tal de sufrimiento se idealiza, ¿ya? Y tú idealizas entonces el hecho de ser pobre, y entonces el pobre pasa a ser como una especie de santo, Sí. una especie de persona dotada de una pureza que no tiene el que no es pobre. Una idea que por lo demás también planteaba Rousseau. Entonces, cuando tú llegas a ese nivel, entonces se invierten los valores. Ya el ser rico, el tener éxito, es negativo, es malo, es pecado, es despreciable. Y lo contrario es lo que es positivo y lo que es valorable. Lo mismo en una serie de cosas. El estar sano, el tener, no sé, buena condición física, apariencia física, eso es sospechoso. Lo otro, ¿cierto?, es lo que es el nuevo valor que se está planteando. Esto lo puedes ver tú en el arte, en la crisis que tiene el arte hoy en día. Y cuando tú ves esta subversión de valores, estás entrando en una crisis civilizatoria muy profunda que la tienes que ser capaz de revertir, porque, digamos, tú obviamente, cuando no mantienes los estándares de excelencia salvados y como aspiraciones que todos debemos tener en una sociedad a la cual queremos llegar, ¿cierto? Porque si no tenemos aspiraciones, ¿qué somos? Todos queremos ser más en algo de lo que somos y probablemente nunca lo logremos, pero no por eso nos vamos a marcar. Pero cuando tú subviertes los valores, ¿cierto?, entonces acabó todo. Y ahí está el libro de Anthony Kronman, que fue decano de Derecho de la Universidad de Yale, ¿cierto?, The Assault on American Excellence, donde plantea precisamente esto. Nosotros necesitamos un concepto de aristocracia no en el sentido tradicional de la clase social, en un sentido de la aristocracia intelectual, la aristocracia moral, la aristocracia del mérito, pero gente a la cual podamos admirar. No puede ser que todo lo que es superior a la media lo estemos empezando a detestar y pensemos que es algo que hay que destruir, que es lo que está ocurriendo hoy en día. Y además con un afán de pureza neoinquisidor terrible, como voltean las estatuas, ¿no es cierto? Porque hoy día es que como Thomas Jefferson tenía esclavos en el siglo XVIII, entonces hay que voltear todas sus estatuas, ¿no es cierto? El tipo que creó la Declaración de Independencia, que termina llevando a la abolición de esclavitud, a ese tipo hay que voltear todas sus estatuas. ¿Quiénes son los de hoy en día para venir a juzgar a Thomas Jefferson? ¿Quiénes son todos estos mediocres que están jugando a Thomas Jefferson 300 años atrás, como si ellos, que ni siquiera hacen su cama en su propia casa, pudieran, ¿no es cierto?, establecerse como referentes de una moral que el mismo Jefferson y gente como él comenzó para empezar a hablar? El tema de la esclavitud se resolvió en Occidente y en ninguna otra parte, No, y además, antes que en otros lados. la esclavitud era la condición natural de la humanidad Sí. de 10.000 años para atrás. Y en el momento en que alguien empieza a hacer algo por cambiar eso, si vamos a juzgar, que es también lo que ocurre con esto, el juicio nunca es objetivo y parejo para todo el mundo, sino que se enfocan en ciertos casos, porque se vuelve imposible por una regla general de estándares casi incumplibles que se lo puedan aplicar a todo el Bueno, mundo. esto es propio de las cacerías de brujas. La víctima, al denunciar al supuesto victimario, se declara libre del pecado que está denunciando. Por eso estos procesos son infecciosos. Todo el mundo empieza a denunciar a todo el mundo. Usted lo puede ver claramente en el caso de las brujas de Salem, en Estados Unidos en el siglo XVII, ¿cierto? Tú empiezas a denunciar y por lo tanto te declaras libre del mal que estás denunciando al mismo tiempo. Se desata una histeria de denuncias que genera además una masacre tremenda. En Europa entre el siglo XII y el siglo XVIII-XIX, 1 millón de personas fueron ejecutadas por brujería, ¿no?, y linchadas, ¿no? Y ese es un tema que el de la pureza moral reclaman aquellos que dicen ser víctimas y que además se arrojan la autoridad de eliminar completamente el pasado para ajustarlo a sus estándares. Es orwelliano. Es lo mismo que hacían los nazis y los marxistas. Acuérdense, los nazis y los marxistas limpiaron del arte supuestamente no ajustado a la ideología de ellos, ¿cierto?, al arte burgués o lo que sea, y todas esas cosas, las eliminaron, las purgaron completamente. Lo mismo hacían los movimientos fanáticos religiosos. ISIS, ¿qué es lo que está haciendo en Medio Oriente? Exactamente lo mismo. Y acá estamos viendo que no solamente hay un ataque a estas figuras que representan algo. De hecho, hubo un movimiento en algún minuto que en Roma querían sacar no sé qué estatuas que eran del Imperio Romano, porque había esclavos en el Imperio Romano. Entonces eran inmorales las estatuas y había que remover. Era una locura. Igual que hay movimiento de estudiantes en Oxford pidiendo que no se enseñe ni a Platón, ni a Aristóteles, ni a Kant, ni a ninguno de estos filósofos, porque supuestamente son hombres blancos que son responsables de haber creado esta civilización tan maligna que tenemos hoy. Entonces, este reclamo de pureza moral ha sido lo que ha estado en la esencia de todo movimiento totalitario
que no se conforma con un objetivo, sino que pretende transformar la realidad en su conjunto. ¿Es sostenible en el largo plazo o cuando llegan problemas del mundo real todas estas tonterías desaparecen? Y pienso, por ejemplo, en la discusión que había del lenguaje inclusivo y de incluir el TODES en la Real Academia Española, y cuando pasó la pandemia del COVID nadie la utilizó. Bueno, yo creo que si esto no lo enfrentas tú de manera racional, se va a terminar por convertir en una decadencia sostenida en la civilización que hemos construido en Occidente y en la posibilidad del diálogo racional, y ya lo estás viendo. O sea, para cerrar, porque ya estamos en el tiempo, el físico Lawrence Krauss de la Universidad de Harvard escribió hace poco en el Wall Street Journal una columna donde él compara el ataque a la física que está sufriendo hoy en día las ciencias naturales con el ataque que hizo la Unión Soviética y la Alemania nazi a la ciencia burguesa y la ciencia supuestamente judía. Él lo compara. Entonces, si vamos a seguir por ese camino, los que saben que se van a beneficiar, los chinos, porque ellos no tienen este problema. Eso lo tenemos nosotros. Y eso quedó en evidencia, y ahora sí termino, en la reunión que tuvieron los chinos con los americanos, los diplomáticos en Alaska, ahora en marzo, donde los chinos le terminaron dando clase de derechos humanos al Secretary of State de Estados Unidos y al otro diplomático, porque le dijeron, pero si ustedes dicen que Estados Unidos es tan racista, una sociedad tan opresiva, y ellos venían 20 años diciendo eso, ¿y qué nos vienen a hablar a nosotros de derechos humanos? Entonces los chinos terminaron dando clase de derechos humanos a los americanos, porque en parte de la izquierda norteamericana está esta idea de que hay que despreciar tu propio país, y con eso estás perdiendo la partida. Axel Kaiser, la Neo Inquisición, muchísimas gracias a todos. Gracias a ti.